Buenas noches compañeros y profesor. En el siguiente video vamos a analizar dos cuentos que son El maquinista y Ante la ley de Franz Kafka, a partir pues, de una lectura crítica de la literatura postmoderna. Ese análisis se realizará a partir de tres preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué cree que caracteriza a los cuentos leídos? Pues creo que en los dos cuentos se resalta la presentación de una realidad a través de la ficción, permite que el lector tenga un sinfín de posibilidad de análisis, de interpretaciones, gracias a que los dos cuentos son pues realmente ricos en el lenguaje literario. Los dos cuentos hacen parte de la literatura postmoderna, según lo que leímos del texto crítico de entender la postmodernidad en la literatura. Los dos, una de las características de la literatura postmoderna es el uso la intervención de personajes marginalizados en la sociedad, y pues eso es algo que es en Kafka muy común, ¿no? Siempre pues resalta ese tipo de personajes socialmente rechazados o socialmente estigmatizados, y pues en el cuento de Ante la ley también vemos pues lo mismo, ¿no? El personaje que está esperando ante la posibilidad de algo que él todavía no alcanza a entender por sus mismas características de la persona. La segunda pregunta dice, ¿cuál cree que es la función del lenguaje en los cuentos? Pues si hablamos de la función del lenguaje como tal, pues según lo que nos dice Chomsky, es que el lenguaje es una capacidad innata que le permite al ser humano la relación con su entorno según pues, su propia subjetividad. En este caso, pues la función del lenguaje en los cuentos, o la función del lenguaje en la literatura, es la creación pues, del entorno físico, del entorno sensitivo de los personajes frente al lector. Y a partir de esa creación, de ese entorno, genera genera una transmisión del goce, pues, del goce literario. Entonces la siguiente pregunta nos dice que si los conceptos trabajados por el texto crítico de hibridación, genérica, metaficción, fragmentación, intertextualidad, heterogeneidad y pluralismo se encuentran dentro de los cuentos. Pues como lo dije al principio del video, los cuentos hacen parte según lo que entendí, hacen parte de la literatura postmoderna. Entonces pues en ese caso sí se encuentran esas características dentro de los cuentos. Pues para empezar, la posmodernidad se encuentra reflejada allí, pues porque se resalta la ruptura entre las narrativas modernas, se rompe la línea entre lo real y lo imaginario, se realizan las asociaciones entre la cultura de élite y la cultura popular, pues entre otras cosas. También, por otro lado, hay una convergencia del género poético y del género narrativo, es decir, que hace el uso de la hibridación genérica. Como ya lo había mencionado antes, en el cuento de Kafka especialmente se refleja pues se refleja el personaje marginal, pues que también es una característica de lo postmoderno según el texto abordado. En cuanto a la metaficción, que nos dicen que es
que es la generación de una reflexión a partir de la ficción, también considero que se encuentran en los dos textos, pues el lector y pues se genera una reflexión a partir pues, de esa misma ficción, no solo dentro del texto, sino también para el lector. Esa reflexión se genera también para el lector. Y por último, puedo resaltar pues la fragmentación en cuestiones de la textualidad, de la narrativa. No se encuentra pues un discurso totalizante, y también los personajes que se resaltan eh, los personajes y pues los discursos son fragmentarios, están fragmentados. Muchas gracias y hasta la próxima.